Estamos de regreso en 30 días de multitudes. Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Estamos conversando con el señor Eliferbo Erasme, quien es director de la UTEPDA, Unidad de Proyectos Agroforestales. No, Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos Forestales. Así es, UTEPDA. Entonces, nos quedamos en la pausa con una duda administrativa que tengo y también vinculada a la organización del Estado, ¿no? Sí. Porque esto de proyectos forestales se parece mucho a lo que hacían, por ejemplo, Quisqueya Verde, el mismo Viceministerio de Recursos Forestales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay que crear una unidad técnica ejecutora de proyectos forestales? Y si esto no es una duplicidad de funciones en el marco de la labor del Ministerio de Medio Ambiente. La particularidad, Dania, que tiene esta unidad es que es ejecutora de los proyectos agroforestales y nosotros somos ejecutores, somos autosustentables porque nosotros nos alimentamos del presupuesto nacional de la nación y por ende nosotros entonces accionamos y vamos al campo con un equipo a trabajar directo con el campo. Y cuando te digo adscrito a medio ambiente, justamente es porque medio ambiente es la sombrilla que nos arropa y hacemos una coordinación con agricultura. Por eso la diferencia de ser nosotros una unidad ejecutora, porque independientemente de que somos ejecutora, tenemos acciones que van coordinadas con el Ministerio de Agricultura. Pero también tenemos acciones de un componente que es titulación, que lo hacemos coordinado con la dirección de titulación que dirige Mérido Torres. Pero adicional a eso también hay otro componente que es de caminos interparcelarios, que lo hacemos coordinado con obras públicas y te lo puedo detallar. Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando, terminamos ya de trabajar la titulación para unas 915 personas, parceleros que viven en las lomas de Hondo Valle, Juan Santiago. De 1.800 vamos ya, y ya lo tenemos en las manos, esos 915 títulos que serán entregados los próximos días, ya cuando el presidente disponga la fecha. Pero adicionar a eso, este componente de titulación, en la actualidad ya se hicieron los levantamientos en Sabaneta, que es otro proyecto. Y estamos levantando ya con la parte final en Bauruco, en Independencia, para entrar luego a Polo Barahona y de igual forma entrar a Los Fríos y a Las Cañitas. Esa es la parte de titulación, por eso digo que es una unidad ejecutora y que este componente y contrato de préstamo tiene todos estos actores que están dentro de él. Por eso es la particularidad de ser una unidad ejecutora y que se creó con estos criterios. Porque con esta unidad se conjuega una parte social, una parte económica y una parte política para tener esa química de acceso a la gente. Además, se crea en esta unidad ejecutora ese acercamiento de concientización, de orientación con la gente, de que la gente cree conciencia, de que la gente sepa la importancia que tienen estos proyectos agroforestales. Pero no solamente nosotros estamos implementando el café, estamos implementando aguacate. Ahora entramos en un proceso de la implementación de especias, de canela, de malagueta, de cardamomo, que es una especie nueva en el mercado y que muy poca gente sabe la importancia que tiene porque cotiza en la bolsa de valores. Pero en el componente que tenemos con obras públicas, trabajamos la parte de los caminos interparcelarios. Si nosotros observamos en estos proyectos, nosotros tenemos equipos amarillos que estamos impactando fuertemente con lo que es la relación de que cuando el agricultor vaya a sembrar, la planta le puede llegar sin muchas dificultades. Pero de esa misma manera que cuando el agricultor vaya a cosechar la planta, el camión que la va a trasladar al mercado, tanto nacional como local o internacional, tenga acceso a que ese producto no se pierda, sino que él tenga la fe de sembrarlo porque el propio gobierno le está garantizando que va a llegar fácil al mercado. Eso lo trabajamos con el componente de obras públicas. Con el componente de agricultura es porque hay una coordinación que se vincula. Esa coordinación es que nosotros trabajamos con los técnicos de agricultura mediante el seguimiento técnico que ellos nos aportan a nosotros. Eso entonces crea las condiciones de que la agricultura es quien coordina los trabajos agrícolas. Y por eso tú ves la gran fortaleza, la gran importancia y el gran resultado que ha tenido el país en estos últimos años para tener eficiencia en lo que es el tema agrícola. Porque no hacemos nada separado. Todo es un componente de coordinación. En esta propia unidad ejecutora de los proyectos de desarrollo agroforestal también hay un consejo. Ese consejo está representado por el ministro de Medio Ambiente, por un viceministro de Agricultura,
un viceministro administrativo de la presidencia y nosotros como director de la unidad técnica ejecutora, que cada X tiempo tenemos que reunirnos para pasar balance de cómo vamos trabajando y qué estamos haciendo y cuáles son los resultados que estamos teniendo. Eso ha sido permanentemente y por eso debo decirte que el día de hoy nos sentimos satisfechos con ese trabajo porque creemos que hemos avanzado bastante y que la gente ha ido creando conciencia y la gente se ha ido identificando. Es muy interesante esa integralidad que usted está planteando en este trabajo, aunando esfuerzos entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, que son claves en estos temas y para el desarrollo en sentido general. Hay un elemento con el que el país ha estado en deuda durante décadas y es una de las observaciones que, por ejemplo, se hacen desde los movimientos ambientalistas, el tema de los organismos internacionales, y es lo relativo al ordenamiento territorial, que todavía no hay una ley, que todavía no está claro, no se respetan muchas veces los límites de las reservas de biosfera, el tema de las zonas de amortiguamiento de los parques naturales, y está ese tema de saber dónde se puede sembrar, y se puede sembrar para producción agrícola o para producción agrícola a nivel industrial, ¿no? Y es decir, masiva, y dónde no, o sea, todavía la gente como que no cae en que, por ejemplo, 60 metros en la orilla de un río usted no puede, no debe, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo en esta línea para el reordenamiento territorial? Debo decirte que aunque no ha sido tan fácil, pero sí en poco tiempo, podemos decir que hemos logrado bastante. Porque al día de hoy nosotros todo lo que hacemos y justamente es proteger y conservar las áreas protegidas. Porque eso es parte del contrato, el BI no audita ni te reconoce una parcela que esté ubicada en el área protegida. Es decir, tú no puedes. Pero para eso, ¿quién lo determina? Un equipo técnico que tiene medio ambiente, que tiene las capacidades técnicas para decirte a ti como georreferencial. Sí, claro, eso es georreferenciado todo. Ellos se ubican y ellos son los que dan la pauta. Sí, aquí se puede sembrar. Incluso, yo no puedo sembrar aguacate a una altura que no esté determinada, porque lo primero que hacen desde agricultura y hacen de la UTELA y medio ambiente. Hay crítica al aguacate por la cantidad de agua que se utiliza. No, es que yo creo que producción. No, es que el aguacate no es que consume tanta agua. A veces quizás eso es un mito. Sí, porque el aguacate no consume tanta agua. El aguacate se siembra y eso solamente necesita agua para subir. Después que el aguacate ya se sembró, no necesita tanta agua para regarlo. Porque, y eso te lo digo porque nosotros lo estamos sembrando ahora. Pero también debo decirte que nosotros no sembramos una planta en área protegida porque para eso está justamente el equipo de medio ambiente, que es quien dirige donde nos corresponde sembrar. Incluso en la parte forestal, nosotros no podemos sembrar una matada de caoba si ese terreno no es ávido para caoba. Exacto. Y eso lo determina medio ambiente. Pero también, en el caso de abrir una trocha, tampoco se abre si no hay un levantamiento previo con el equipo técnico de medio ambiente que tenga que ver con el tema de que le haga daño a la naturaleza. En esa parte yo debo decirte que hemos avanzado bastante, pero hemos avanzado. Por ejemplo, el tema de los monocultivos siempre ha sido valorado como contra natura, ¿no? Y por ejemplo, en las zonas donde hay exceso de aguacate, donde se ha denunciado que, por ejemplo, desmontes de bosque seco, por ejemplo, en la Sierra de Bauruco, provoca más daño que bien. Entonces, definitivamente el reordenamiento territorial y la delimitación de... Es que estamos de acuerdo 100%, lo que tenemos que seguirlo fortaleciendo. Ahora, se ha ido creando conciencia en la gente y la gente ya sabe que no puede ir a un lugar X a sembrar sin antes, previamente un técnico pueda ver y definir qué acto para ese terreno. Además, eso ellos han ido entendiendo que eso le da a ellos más razón de ser en el sentido de que producen más cuando van a sembrar lo que justamente necesita ese espacio. Usted sabe que me ha encantado esta conversación y sobre todo
por la pasión con la que usted habla. O sea, se ve que usted está comprometido con realizar un trabajo que dé a lugar a una mejora en este sentido. Y me pregunto si hay algunos esfuerzos relacionados con la ley misma de reordenamiento territorial, si la UTEPDA va a participar en la incidencia política que se tiene que hacer para que esta ley se apruebe y se defina ya, ¿no? Sí, no, recuerda que si somos adscritos a medio ambiente, automáticamente tanto medio ambiente como obras públicas, agricultura, que somos los que tenemos que intervenir en el campo, automáticamente ya la UTEPDA entraría automático. Ahora, nosotros como dirección ejecutiva, lo que estamos es creando una plataforma de confianza, de que la gente entienda la importancia que tiene la naturaleza, y en eso nos hemos enfocado fuertemente, para que la gente entienda que todo esto es importante. Incluso la ley territorial es tan importante, ya cursa en el Congreso. Yo lo que creo es que es necesaria, porque esto justamente ayudaría al fortalecimiento institucional que necesita la República Dominicana para seguir reorganizando. Entonces yo creo que sí, yo no tengo la menor duda, y creo que debemos hacerlo con pasión, debemos hacerlo con amor, y debemos hacerlo porque sentimos las cosas, para que los resultados sean beneficiosos, no para nosotros, sino para los que vienen detrás de nosotros. Y yo creo que eso vale. Eso vale porque hoy tú es muy difícil ver que una gente cerque un río, y anteriormente la gente se ponía en la orillita cerca del río. Ya hoy la gente está cogiendo... Compraban sus ríos. Claro, Como que... y ya la gente está cogiendo conciencia. Ahora, es lo que te digo, no ha sido tan fácil. Ha sido un trabajo permanentemente de orientación, concientización y educación en todos los territorios. Si nosotros estamos aquí sentados, pero ahora mismo hay equipos de trabajo que están metidos en las lomas de los diferentes proyectos. Sí, claro, están en el terreno trabajando. Con jeans, pero no maltratando a la gente, corta, dándole cariño a la gente, diciéndole a la gente, porque a veces la gente para aprender tiene que ver. Es decir, que no es tú solamente decirlo de aquí en la teoría, es ir allá a la práctica y compartir con ellos, tomarte una taza de café con ellos, llevarlo al terreno real de la realidad, de lo que ellos son importantes, para que ellos conozcan que sin ellos es imposible nosotros lograr lo que estamos logrando. Hay un elemento crucial a lo largo de estos últimos 25 años, más o menos, y es que los campos fueron desmovilizados por los 90, cuando se produjo un incentivo al sector financiero, al tema de los servicios, al tema del desarrollo turístico en las zonas, en los polos, ¿no? Eso provocó una desmovilización del campo dominicano y de que mucha gente viniera de los campos a las grandes ciudades, generaciones enteras que abandonaron la labor agrícola, y gente que incluso tú te las encuentras en los barrios capitalinos viviendo a la orilla de los ríos o en zonas marginadas, y tienen tierra en San Juan, tienen tierra en el Cibao, tienen tierra para allá sí, por la frontera, y están en la capital, como dicen, pasando trabajo por la teoría de que en la capital es donde se produce el dinero. Pero yo debo decirte, entonces hay problemas en el país con el asunto del relevo generacional en la producción agrícola, en la producción específicamente cafetalera, que los cafetaleros la mayoría son gente mayor. No se ha producido ese relevo generacional. ¿Qué vamos a hacer para corregir eso? Yo debo decirte que también eso se ha ido corrigiendo. Yo tengo la experiencia y de verdad que eso me hace sentirme bien cuando yo veo gente que está retornando a la capital a su campo. Yo he hablado con médicos que están sembrando fincas de café. Yo he hablado con ingenieros en Barahona que están sembrando fincas de café. Yo conozco gente de San Juan que han retornado de la capital a sus campos, a sus lomas, a sembrar café. Y te lo digo porque lo he vivido, ¿eh? No es que lo estoy diciendo porque me lo dieron, no, es que nos hemos contactado así de frente. El amor que ellos han sentido porque los campos están produciendo. Pero con el tema del incentivo, ahora mismo a final de este mes de julio, justamente había un incentivo de 5,000 pesos. Y que el presidente ha tomado la decisión de que esos 5,000 pesos retornen al campo, justamente para que el campesino que siga aportando su terreno tenga la facilidad durante ese producto surja a producir, que tenga un medio de sustento. Es decir,
además de la parte técnica, además del agroinsumo, además del seguimiento total hasta llegarlo a producir, también a ese campesino, unos 6.400 campesinos van a recibir un incentivo de 5.000 pesos para que sigan teniendo el amor al campo y para que desde la mano amiga del gobierno ellos puedan entonces crear las condiciones de seguir aportándole a la naturaleza. Ay, qué interesante, me emociona bastante a mí. Yo soy amante de la naturaleza, los televidentes que nos ven regularmente lo saben, y una eterna preocupada por el campo dominicano y por el medio ambiente en la República Dominicana. Yo creo que usted debe volver pronto para que hablemos sobre este tema de la producción agroforestal y el contexto de guerra que tenemos y cómo la República Dominicana tiene una oportunidad para ser una gran productora en el Caribe y en la región de América Latina en general. Entonces, muchas gracias, señor Eliferbo, por haber venido a conversar con nosotros. Este espacio es suyo. Cuando quiera puede regresar. Vamos a coordinar para que vuelva pronto y hablemos más de estos temas cruciales para el desarrollo de nuestro país. Vamos a una pausa y al regreso vamos a hablar de la guerra Ucrania-Rusia con el señor Orlanjoy Golivar.